El cielo de San Cristóbal de las Casas comenzaba a cubrirse de nubes grises. La lluvia fina caía sobre los tejados de teja roja, resbalando hasta las calles empedradas, donde el eco de los pasos se mezclaba con el silbido del viento. En la esquina de la calle Guadalupe, una pequeña panadería dejaba escapar el aroma tibio del pan recién horneado. Sobre el mostrador, panes dorados y crujientes esperaban ser guardados antes de que la noche cayera por completo. Don Mateo, el panadero, limpiaba sus manos en un trapo mientras observaba el reloj colgado en la pared. Las 7:30. Era hora de cerrar. Con un suspiro cansado caminó hacia la puerta y giró el letrero que decía «Cerrado». Afuera, un hombre flaco, con la barba descuidada y la ropa empapada por la lluvia, se acercó lentamente. «Señor, ¿podría darme un pedazo de pan? No he comido desde ayer», dijo el hombre con voz temblorosa. Don Mateo bajó la mirada. En el fondo del local, su esposa, doña Clara, tose. Él la mira preocupado. Piensa en las medicinas, en las cuentas, en el pan que no vendió ese día. Y luego vuelve a mirar al hombre bajo la lluvia. «Lo siento, amigo. Ya está cerrado», responde evitando su mirada. El hombre se queda quieto, con las manos vacías. La lluvia arrecia, golpeando las ventanas. Por un momento, parece que va a decir algo más, pero solo asiente con la cabeza y se aleja lentamente, perdiéndose entre la niebla de la calle. Don Mateo cierra el cerrojo y se apoya en la puerta. Siente un peso en el pecho, algo que no sabe nombrar. El silencio dentro del local es espeso, roto solo por el crujido del pan enfriándose en las bandejas. «¿Quién era?», pregunta doña Clara desde el fondo. «Nadie», miente él bajando la cortina de metal. El panadero apaga una a una las luces. Solo deja encendido el horno, que sigue emitiendo un calor suave. El olor del pan parece recordarle lo que acaba de negar. En el exterior, la lluvia continúa cayendo como si el cielo mismo reprochara su decisión. Mientras camina hacia la trastienda, escucha un ruido leve. Se asoma por la ventana. La calle está vacía, pero una sombra se mueve junto a la banqueta. Quizás sea el hombre. Quizás solo su conciencia. Don Mateo se sienta frente a la mesa, donde cada mañana amasa la harina. Mira sus manos, fuertes y endurecidas por los años de trabajo, y por primera vez siente que esas mismas manos pueden ser también frías. Doña Clara se acerca con una manta sobre los hombros. «Hace frío, Mateo, ven a cenar». Él asiente sin levantar la vista. En su mente vuelve a escuchar la voz del hombre. «No he comido desde ayer». Cierra los ojos. El sonido del viento se confunde con un murmullo distante, como si alguien hablara fuera, justo frente a su puerta. Pero cuando se levanta y abre la ventana, solo queda la calle vacía y el reflejo de su propio rostro en el vidrio. Apaga el horno. La panadería queda en penumbra, solo iluminada por el parpadeo de una vela junto al altar pequeño de la Virgen de Guadalupe. Don Mateo se arrodilla un instante, murmura una oración corta, pero su voz suena hueca, sin fuerza. Esa noche, mientras el agua corre por las canaletas y las campanas del templo marcan las 8, don Mateo siente que algo en su interior se ha cerrado junto con la puerta de su tienda. No sabe que ese pequeño gesto, esa negativa silenciosa, será el principio de un cambio que pondrá su alma a prueba. A veces las historias más pequeñas esconden los milagros más grandes. Quédate hasta el final y descubre cómo un simple pan cambió una vida para siempre. El amanecer llegó lento sobre los techos de San Cristóbal. La lluvia había dejado charcos que reflejaban el cielo gris y un viento húmedo recorría las calles vacías. Bajo el arco de una casa abandonada, Tomás despertó envuelto en un pedazo de manta raída. El estómago le gruñía, como si dentro de él quedara una bestia viva que pedía pan. Había pasado la noche sin comer y la cabeza le daba vueltas. Su cuerpo temblaba por el frío, pero lo que más dolía era la soledad. Recordó los días en que su voz llenaba un aula rural, enseñando a los niños las letras, los números, los sueños. Antes del accidente,
antes de que la tragedia se llevara a su esposa y a su pequeña Lucía. Desde entonces, su vida había sido un camino sin regreso. Tomás se levantó despacio. Sus rodillas crujieron. Caminó hasta la plaza donde los vendedores comenzaban a colocar sus puestos. El aire olía a café y maíz tostado, pero nadie lo miraba. Algunos lo reconocían como el maestro que enloqueció después del accidente. Otros simplemente apartaban la vista, temiendo su miseria. Se acercó a una mujer que acomodaba tamales. «¿Podría fiarme uno? Mañana le pago», dijo con voz casi inaudible. La mujer negó sin mirarlo. «No puedo, señor. Si doy a uno, todos querrán». Tomás bajó la cabeza. «Entiendo», susurró, alejándose. El hambre lo apretaba como un cinturón. Se sentó en una banca, mirando cómo los niños corrían con mochilas al hombro. Sonrió con tristeza. Ojalá pudiera volver a enseñar, pensó, pero sabía que nadie contrataría a un hombre sin hogar, con la ropa rota y la mirada cansada. Cruzó la calle hacia la panadería que tanto lo había atraído la noche anterior. A través del vidrio empañado, aún podía ver el mostrador donde había implorado un pedazo de pan. «Quizá hoy tenga suerte», se dijo, aunque en el fondo sabía que no la tendría. Se sentó frente al local, esperando a que alguien abriera. El olor del pan recién horneado comenzó a llenar el aire y su estómago respondió con un rugido desesperado. Recordó cómo su madre solía hornear pan en el horno de barro del rancho y cómo ella decía que el pan era sagrado porque alimentaba el alma antes que el cuerpo. «Si ella me viera así», murmuró con un nudo en la garganta. Pasaron las horas. La puerta se abrió finalmente y don Mateo salió con una caja de panecillos para llevar al mercado. Al verlo, Tomás se levantó. «Buenos días, señor», dijo con voz temblorosa. «Ayer le pedí pan, ¿recuerda?» Don Mateo lo miró con incomodidad. «Sí, lo recuerdo, pero no puedo regalar lo que vendo. Lo siento, amigo». Tomás asintió sin insistir. «No se preocupe, Dios proveerá». «Eso espero», respondió Mateo alejándose sin mirar atrás. El hombre se quedó quieto, observando cómo el panadero doblaba la esquina. Por un instante pensó en robar un pedazo, pero el pensamiento le pesó más que el hambre. «No nací para eso», se dijo. Caminó hacia el río, con la esperanza de encontrar algo que comer entre los restos que el mercado dejaba. El viento sopló fuerte, y una hoja seca cayó sobre su hombro. Tomás la tomó entre sus dedos y la observó girar en el aire. «Así me lleva la vida», pensó, «donde sopla el hambre y no donde quiero estar». A lo lejos las campanas del templo anunciaron el mediodía. Un grupo de mujeres rezaba frente a la Virgen pidiendo por sus hijos. Tomás se detuvo un momento, hizo la señal de la cruz y murmuró: «Madre Santísima, solo un día más de fuerza». El eco de su voz se perdió entre los rezos. Sus pasos lo llevaron de nuevo hacia la plaza, donde el sol comenzaba a abrirse entre las nubes. En el aire flotaba otra vez el aroma del pan, dulce y tibio, como una promesa que parecía tan cercana y al mismo tiempo imposible de alcanzar. Esa tarde, Tomás entendió que el hambre no solo se siente en el cuerpo, sino también en el alma, una hambre que no se calma con pan, sino con compasión. Pero él aún no sabía que esa compasión estaba más cerca de lo que imaginaba. La mañana amaneció clara, pero en el corazón de don Mateo no había luz. Caminaba por su panadería en silencio, acomodando los panes sobre el mostrador, como quien intenta olvidar un pensamiento que no se va. El aroma del trigo tostado llenaba el aire, pero él no lo sentía. Su mente volvía una y otra vez a la imagen del hombre bajo la lluvia, pidiendo pan con los labios morados y las manos vacías. Doña Clara, su esposa, lo observaba desde la mesa donde preparaba café. Tenía el rostro pálido y las ojeras marcadas. Desde hacía meses la tos no la dejaba dormir. «Mateo», dijo con voz suave, «no dormiste bien. Te vi dar vueltas toda la noche». «No fue nada, mujer», respondió él sin mirarla, «solo cansancio». Pero la verdad era otra. Aquella voz pidiendo pan lo había seguido hasta los sueños. La había escuchado incluso entre el chisporroteo del horno,
Intentaba convencerse de que había hecho lo correcto. No puedo alimentar a todos los pobres del pueblo, se repetía. Sin embargo, cada vez que lo decía, la frase sonaba más vacía. Luisito, su hijo de 15 años, entró al local con la mochila colgando del hombro. «Papá, hoy no iré a la escuela. Quiero ayudarte en el horno», anunció. «No, hijo, ve a estudiar. No quiero que termines como yo, con las manos llenas de harina y las cuentas sin pagar». «Pero, papá», insistió el muchacho. «Dije que vayas», interrumpió Mateo con un tono más duro del que pretendía. El silencio cayó sobre ellos. Luisito bajó la cabeza y salió sin decir más. Doña Clara lo miró con reproche. «A veces tu orgullo pesa más que el pan que horneas», susurró. Mateo apretó los puños. No soportaba que le hablaran de orgullo. Había trabajado toda su vida para mantener esa panadería abierta, incluso cuando los impuestos lo ahogaban y los clientes pedían fiado. Nadie sabía lo que costaba mantener la dignidad cuando el hambre rondaba la casa. A media mañana, el pueblo comenzó a moverse. Afuera pasaban los vendedores ambulantes, las mujeres con canastos de flores, los niños que corrían descalzos. San Cristóbal despertaba entre aromas de incienso y maíz. Desde la puerta, Mateo los miraba sin decir palabra. De pronto el padre Rafael cruzó la calle y lo saludó con una sonrisa. «Buenos días, don Mateo. ¿Cómo amanece?» «Como siempre, padre. Con trabajo y deudas». «Y con fe, espero». Mateo soltó una risa seca. «La fe no paga las cuentas, padre». El sacerdote lo miró con calma. «Pero alimenta el alma, hijo, y a veces eso basta para seguir horneando pan». Mateo no respondió. El padre le dio una palmada en el hombro y siguió su camino. Esa frase quedó flotando en el aire como el vapor del horno. Alimenta el alma. Cuando regresó al interior, doña Clara tosía con fuerza. Él le llevó una taza de té y se quedó a su lado en silencio. «Mateo», dijo ella tomando su mano, «anoche escuché a alguien afuera. Parecía que pedía pan». «Sí», admitió él, mirando al suelo. «¿Y se lo diste?» «No podía. Apenas nos alcanza para nosotros». Doña Clara lo observó con tristeza. El pan, cuando se niega, se enfría más rápido. Mateo se levantó sin contestar y volvió al mostrador. El pan del amanecer ya estaba duro, y el horno, que antes parecía un corazón latiendo, ahora ardía con un fuego cansado. Afuera el sol subía alto, pero dentro del local el aire era pesado, como si las paredes mismas guardaran el eco de una culpa. Mientras contaba las monedas del día anterior, una idea amarga le cruzó por la mente. Tal vez Dios también cierre su tienda ante mí algún día. Esa frase lo golpeó con fuerza. Quiso desecharla, pero se quedó suspendida en su pecho, quemando despacio, como una brasa. No sabía que ese pensamiento sería el principio de un cambio que no podría evitar. Esa noche, el silencio de la panadería era tan profundo que se podía escuchar el leve crujido de la madera al enfriarse. Doña Clara dormía en la habitación contigua, su respiración entrecortada por la tos. Don Mateo, sentado frente al horno apagado, observaba las brasas que morían poco a poco, como si fueran los últimos latidos de algo que había amado durante años. Sentía un vacío que ni el trabajo ni la fe lograban llenar. Apoyó los codos sobre la mesa y cerró los ojos. El cansancio lo venció sin que se diera cuenta. En su sueño, la panadería estaba iluminada por una luz cálida que no venía de las velas ni del horno. El aire olía a pan recién hecho, pero también a algo más, a tierra mojada, a campo, a hogar. Se levantó y vio a un hombre de pie frente al mostrador. Llevaba una túnica clara, los pies descalzos y una mirada serena que atravesaba el alma sin herirla. «¿Quién es usted?», preguntó Mateo con la voz temblorosa. El hombre no respondió al principio. Se acercó al mostrador, tomó uno de los panes y lo partió con las manos. El sonido del pan al quebrarse llenó el lugar, y el aroma se hizo más intenso. Luego colocó una mitad sobre la madera y dijo con calma: «El pan no se guarda, se comparte». Mateo quiso hablar, pero las palabras no salieron. El hombre partió el pan en trozos pequeños
y los colocó uno a uno sobre el mostrador como si cada pedazo tuviera un propósito. Después levantó la vista y en su mirada había algo que Mateo no podía describir. Una mezcla de compasión y tristeza infinita. «¿Por qué me dice eso?», alcanzó a preguntar. «Porque olvidaste el sabor del hambre», respondió el hombre. «El pan sin alma se endurece». Un viento cálido recorrió el lugar. Las llamas del horno se encendieron de pronto, vivas, brillantes. Mateo sintió el calor en el rostro. Quiso acercarse al hombre, pero sus pies no respondieron. «¿Quién es usted?», repitió, con miedo y esperanza al mismo tiempo. El hombre sonrió. «Soy quien siempre toca antes de que cierres la puerta». En ese instante, el sonido de la lluvia volvió. La luz comenzó a desvanecerse, y el panadero sintió que todo se alejaba de él. El hombre extendió la mano, ofreciéndole el último trozo de pan. Mateo lo tomó. Era tibio, suave, y al morderlo, un sabor dulce le llenó la boca, como si la culpa se deshiciera entre migas. Despertó sobresaltado. El horno estaba apagado, pero sobre el mostrador había un trozo de pan partido. Lo tomó con manos temblorosas. La textura era real, el aroma también. Se levantó y miró a su alrededor, buscando al extraño, pero solo encontró la penumbra de su panadería. Se llevó el pan a los labios otra vez, con el corazón golpeando fuerte. Fue un sueño, quiso creer. Sin embargo, las palabras del hombre resonaban en su cabeza. El pan sin alma se endurece. Salió a la puerta y miró la calle. La lluvia caía fina, como la noche anterior. Todo estaba quieto, pero el aire tenía algo distinto, una quietud que no era de este mundo. Volvió al interior y se sentó frente al horno, sin poder apartar los ojos del pan partido. Recordó la mirada de aquel hombre, tan llena de ternura y autoridad, como si lo conociera desde siempre. Por primera vez en mucho tiempo, don Mateo se sintió pequeño. Apretó el pan contra su pecho, cerró los ojos y susurró una oración que le salió desde lo más hondo. «Si fue un sueño, Señor, déjame entenderlo. Y si no lo fue, enséñame qué hacer con este pan». El horno, aún apagado, emitió un leve chasquido. Don Mateo se estremeció. En el aire el aroma del pan volvió a llenarlo todo, cálido y vivo, como si el sueño aún no hubiera terminado. El día amaneció con un cielo pesado, cubierto por nubes oscuras que parecían apretarse unas contra otras. El aire olía a humedad y a promesa de tormenta. Don Mateo abrió la panadería con lentitud, como si cada movimiento pesara más de lo normal. Sus manos, acostumbradas a la fuerza del amasado, temblaban apenas al encender el horno. La imagen del hombre del sueño no se había ido. A cada paso que daba, escuchaba su voz repitiendo: «El pan no se guarda, se comparte». Intentó distraerse con el trabajo. Mezcló la harina, el agua y la levadura, pero cada golpe al amasijo resonaba en su pecho como un reproche. Doña Clara entró, envuelta en una bufanda con la mirada cansada. «Mateo, ¿dormiste algo?», preguntó. «Lo necesario», respondió él, evitando su mirada. «No pareces bien». «Solo fue un sueño extraño, eso es todo». Ella se acercó y le tomó la mano. «Los sueños a veces dicen lo que no queremos escuchar». Mateo se soltó con suavidad. «No necesito mensajes, Clara. Necesito vender pan». La mujer suspiró y volvió al fondo. Desde allí se escuchó su tos seca. Mateo sintió un pinchazo de culpa. Recordó que debía comprar más medicina, pero apenas alcanzaba para la harina del día. «El pan no se guarda», murmuró entre dientes, molesto con sí mismo por no poder olvidar esas palabras. A media mañana, el cielo se oscureció aún más. El viento soplaba fuerte y las campanas del templo sonaban agitadas por la corriente. Pocos clientes se acercaron. La calle parecía desierta. Afuera, un perro buscaba refugio bajo un toldo y las hojas bailaban en espirales de polvo. El padre Rafael entró empapado por la lluvia, sacudiendo el agua de su sotana. «Buenos días, don Mateo. Vine por el pan de la parroquia».
Ah, sí, padre. Espere un momento, dijo Mateo envolviendo unas piezas con manos torpes. El sacerdote lo observó en silencio. ¿Se encuentra bien? Tiene el rostro pálido. Solo cansado. Lo noto inquieto. ¿Ocurre algo? Mateo dudó un instante. Anoche soñé con un hombre, un extraño. Entró aquí, partió el pan, y me dijo cosas que no entiendo. El padre sonrió levemente. A veces, el alma nos habla en el lenguaje de los sueños. ¿Qué le dijo ese hombre? Que el pan no se guarda, que olvidé el sabor del hambre. Rafael asintió despacio. Tal vez no era un sueño, hijo. Tal vez era una memoria que Dios quiso recordarte. ¿Y qué quiere que haga con eso?, replicó exasperado. Tal vez empezar por compartir, no siempre con pan, pero sí con corazón. Mateo bajó la cabeza. Las palabras del sacerdote lo golpearon con fuerza. Quiso responder, pero un trueno retumbó afuera sacudiendo los vidrios. La lluvia comenzó a caer con furia. Cuando el padre se marchó, la panadería quedó sumida en un silencio denso, roto solo por el goteo del agua y el crepitar del horno. Mateo se acercó a la ventana. A lo lejos, bajo un arco, distinguió una figura encorvada. Era Tomás, el mismo hombre de la noche en que cerró la puerta. Estaba allí, mojado, con la ropa pegada al cuerpo, temblando. Mateo quiso salir, pero algo dentro de él lo detuvo. No sabía si era miedo, vergüenza o soberbia. Cerró los ojos. En su mente volvió a ver al hombre del sueño partiendo el pan. El pan sin alma se endurece. Se apoyó contra la pared, sintiendo el peso de esas palabras hundirse como un ancla en su pecho. Afuera, el agua corría por las calles mezclándose con el lodo, arrastrando hojas, basura y quizá también culpas. La tormenta rugía, pero dentro de él había una más grande, la que ocurre cuando la conciencia despierta. Esa noche, cuando apagó el horno, don Mateo comprendió que no era el cielo lo que lo castigaba, sino su propio corazón, y la tormenta, lejos de alejarse, apenas comenzaba a formarse. La mañana siguiente amaneció gris. La tormenta había dejado el aire húmedo y las calles de San Cristóbal parecían aún dormidas. Don Mateo abrió la panadería temprano, esperando que el olor del pan recién hecho atrajera a los vecinos. Sin embargo, conforme las horas pasaban, nadie entraba. Ni un saludo ni el sonido de la campanilla sobre la puerta, solo el chisporroteo del horno y el silencio. El pan se apilaba sobre las bandejas, dorado, perfecto, pero intocado. El aroma llenaba el local como un recordatorio cruel de lo inútil que resultaba el esfuerzo sin alma. Doña Clara, sentada en una silla junto al mostrador, tejía en silencio. Su tos se había vuelto más frecuente, y su rostro mostraba un cansancio que no venía solo del cuerpo. Mateo dijo finalmente, «Tal vez deberías cerrar un rato, descansar». Él negó con un gesto brusco. «No, si cierro no vendo, y si no vendo, no comemos». Pero hoy no ha entrado nadie. Entrarán, siempre entra alguien. Pasó una hora más, luego otra. Nadie, ni siquiera el padre Rafael. Mateo miró por la ventana y vio pasar a una mujer con un niño. Ella volteó hacia la panadería, pero no se detuvo. Siguió de largo. Algo dentro de él se encogió. Luisito llegó del colegio y dejó la mochila en el suelo. «Papá, ¿puedo ayudarte?» «No, ve a hacer la tarea». «Pero no hay clientes». Mateo respiró hondo, tratando de controlar la frustración. «Te dije que estudies, eso es lo que tienes que hacer». El muchacho lo miró con tristeza. «A veces creo que el pan no te gusta tanto como antes». El panadero no respondió. Solo giró para ocultar la expresión que le cruzó el rostro. Recordó cuando Luisito era pequeño y se reía mientras amasaban juntos. Ahora, aquel horno que antes les unía parecía un muro entre ambos. Doña Clara habló desde su rincón. «Quizá el problema no sea el pan, Mateo. Tal vez sea el corazón con el que lo haces». «¿Otra vez con eso?», replicó él elevando la voz. «Ya basta. No necesito sermones». «No es sermón, es preocupación», respondió ella con calma. «Desde aquella noche no has sido el mismo.
Tienes el rostro del que carga un peso que no quiere soltar. Mateo golpeó la mesa con la palma abierta. Basta, solo estoy cansado, nada más. El sonido retumbó en el local vacío. Luego, silencio. Clara bajó la mirada y siguió tejiendo, en silencio. Luisito tomó su mochila y salió, cerrando la puerta con cuidado. La tarde cayó, y la luz del sol se volvió rojiza. El pan en el mostrador ya estaba duro. Mateo lo tomó entre sus manos. Aún conservaba la forma perfecta, pero al presionarlo se desmoronó en migajas. El pan sin alma se endurece. La voz del sueño volvió a sonar en su cabeza, nítida. Afuera, el viento levantó polvo y hojas secas. Los faroles del pueblo comenzaron a encenderse. Doña Clara se levantó despacio y se acercó a él. «Mateo», dijo con ternura, «tal vez cerraste la puerta equivocada». Él la miró confundido. «¿Qué dices?» «A veces no es al cliente a quien cerramos la puerta, es a algo más grande, algo que solo espera que lo dejemos entrar». Mateo no respondió. Se quedó mirando los panes sobre el mostrador, el mismo donde aquel hombre del sueño había partido el pan. Por primera vez, sintió miedo de su propio silencio. La noche llegó, y ni una sola venta se había hecho. Doña Clara se acostó temprano. El panadero apagó el horno, guardó el dinero del día, solo unas cuantas monedas, y se quedó mirando la puerta cerrada. En la oscuridad del local, el olor del pan se volvió agrio, como si también él se negara a ser olvidado. Don Mateo se recostó sobre la mesa, cansado, sin saber si lo que sentía era culpa, resignación o simplemente hambre de algo que no podía nombrar. A lo lejos se escuchó un trueno, y por primera vez don Mateo sintió que la tormenta ya no estaba afuera, sino dentro de él. El cielo volvió a nublarse esa tarde. Nubes densas y oscuras se acumularon sobre los tejados, y un olor a tierra mojada comenzó a llenar el aire. Don Mateo decidió salir al mercado con una caja de panes que no había vendido. Pensó que, tal vez, ofrecerlos en la plaza traería algo de suerte. Caminó con paso lento, evitando los charcos, mientras el viento levantaba su delantal. Las calles estaban llenas de murmullos, pregones y el sonido metálico de las monedas. Los puestos de frutas, flores y dulces formaban un mosaico de colores, pero a Mateo le parecían lejanos, como si estuviera mirando todo a través de un vidrio empañado. A cada paso recordaba las palabras de su esposa: «Cerraste la puerta equivocada». Se instaló cerca de una esquina, junto a una anciana que vendía velas. Puso los panes sobre la mesa improvisada y esperó. Minutos después, comenzaron a caer las primeras gotas. La gente se apresuró a cubrir sus puestos con lonas y los compradores corrieron hacia los portales. Mateo suspiró. La lluvia otra vez. En ese momento lo vio. Bajo un toldo roto, encorvado, estaba Tomás. Su ropa estaba empapada y el cabello pegado al rostro. Sostenía un pedazo de cartón sobre la cabeza, inútil ante la tormenta. Un grupo de niños se acercó corriendo, riendo, y uno de ellos, una niña con trenzas, le ofreció una tortilla envuelta en papel. Tomás la aceptó con una sonrisa débil. Mateo observó la escena con una mezcla de vergüenza y desconcierto. Los niños, que nada tenían, compartían lo poco que encontraban. Mientras tanto, él, con una caja llena de pan, no se movía. Sus manos se apretaron contra la madera y el eco de su sueño volvió a resonar dentro de él. El pan no se guarda, se comparte. Doña Inés, la mujer de las velas, notó su expresión. «¿Todo bien, don Mateo?», preguntó. «Sí, solo pensaba», respondió él. «¿En qué?». Mateo miró hacia donde estaba Tomás. «En que a veces el pan se enfría antes de venderse». «Ah, pues eso pasa», dijo la anciana. «Pero cuando el pan se enfría en las manos, es porque el corazón se ha enfriado primero». Las palabras lo golpearon. Sintió que la garganta se le cerraba. Tomó un pan de la caja, dudó unos segundos y dio un paso hacia adelante. Pero justo entonces, un relámpago iluminó el cielo, seguido de un trueno tan fuerte que hizo temblar las ventanas.
La lluvia cayó con fuerza y la gente corrió a refugiarse. Mateo dudó. El agua ya empapaba su ropa, pero siguió caminando con el pan en la mano. Al llegar al toldo, Tomás lo miró sorprendido. «Buenas tardes, señor», dijo con voz débil. Mateo extendió el pan. «Tómelo, está fresco». Tomás lo aceptó con manos temblorosas. «Dios se lo pague». «No me dé las gracias», murmuró el panadero sin mirarlo. «Solo... cómalo». El hombre sonrió con los labios agrietados. «Lo haré, pero no por hambre, sino por esperanza». Esa frase quedó flotando entre ambos, mientras la lluvia seguía cayendo. Por un instante, Mateo sintió una extraña calma. Sin embargo, algo en su interior aún resistía, una voz que decía que no era suficiente, que el gesto llegaba tarde. Un nuevo relámpago cruzó el cielo, iluminando las torres del templo. Las campanas comenzaron a sonar, agitadas por el viento. La gente corrió a refugiarse, gritando, cubriéndose con lo que podía. Solo Tomás permaneció quieto, de rodillas, con la cabeza inclinada rezando. Mateo lo observó desde la distancia. La lluvia caía tan fuerte que todo parecía disolverse, pero en medio del aguacero, aquel hombre flaco y empapado parecía más firme que las piedras del templo. El panadero apretó los puños. No sabía por qué, pero algo le decía que esa no sería la última vez que lo vería. Giró, tomó la caja vacía y comenzó a caminar de regreso a casa, mientras el sonido de las campanas se confundía con el trueno y con el peso de su propia conciencia. El amanecer trajo un silencio distinto. No era la calma de los días comunes, sino una quietud espesa, como si el aire esperara algo. Don Mateo abrió la panadería más tarde de lo habitual. Había pasado la noche en vela, pensando en el hombre bajo la lluvia y en las palabras que seguían rondando su mente como una plegaria que no pedía permiso para quedarse. El horno ardía débilmente, y el aroma del pan recién hecho no bastaba para llenar el vacío que sentía. Doña Clara seguía débil y Luisito, preocupado, salió temprano rumbo al colegio sin despedirse. Mateo se quedó solo, amasando en silencio, con los brazos cansados y el alma distraída. Cerca del mediodía, la puerta se abrió. Un hombre entró despacio, sacudiéndose el polvo del camino. Vestía ropa sencilla, gastada, y llevaba una mirada serena, profunda, de esas que parecen ver más allá del cansancio de los otros. «Buenos días», dijo el forastero con voz tranquila. «Disculpe la molestia. Busco un poco de pan y, si hay trabajo, unas manos dispuestas para servir». Mateo lo observó con cautela. No lo había visto nunca. Tenía la piel curtida por el sol y el cabello despeinado por el viento, pero lo que más llamaba la atención era su mirada, firme, cálida, como si hablara sin palabras. «Trabajo hay poco», respondió el panadero, «y pan, depende de si puede pagarlo». El hombre sonrió. «No traigo dinero, pero tengo fuerza y sé amasar. En el camino un niño me habló de esta panadería. Dijo que aquí el pan tiene olor a hogar». Mateo frunció el ceño. «Ese niño exagera. Aquí solo hay trabajo y cuentas por pagar». El forastero caminó hasta el mostrador, observó los panes y tomó uno con delicadeza. Lo sostuvo entre las manos, como si fuera algo más que alimento. «El pan es vida, señor», dijo. «No debería pesarte hornearla». El panadero apartó la vista. Había algo en la voz de aquel hombre que lo inquietaba. «Si quieres quedarte a ayudar, hazlo, pero no prometo pagarte». «No vine por eso», respondió el forastero. «Vine por fe». La frase cayó entre ellos como una piedra en el agua. Mateo no supo qué contestar. Se limitó a observar cómo el extraño arremangaba su camisa y se acercaba al amasijo. Con manos firmes comenzó a mezclar la harina y el agua, con un ritmo paciente, casi ritual. El sonido del amasado llenó el espacio y el aire pareció volverse más cálido. «¿Dónde aprendiste eso?», preguntó Mateo, sorprendido por la destreza del hombre. «Donde el hambre enseña», respondió él, sin levantar la vista. «Y donde el pan se convierte en esperanza». El silencio volvió a cubrir el lugar. Solo el sonido del horno acompañaba el movimiento constante de las manos del forastero. Mateo lo observaba de reojo,
Cada gesto parecía medido, pero no mecánico. Había en él una paz que no recordaba haber visto en nadie. Pasó un largo rato antes de que el panadero hablara de nuevo. «¿Cómo te llamas?», preguntó finalmente. El hombre levantó la vista. «Me llaman Jesús», dijo con sencillez. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No supo si reír o quedarse callado. «Jesús», repitió en silencio. En México, muchos llevaban ese nombre, pero en aquel momento pronunciado por aquel hombre sonó diferente, más pesado, más real. Jesús tomó un pedazo de masa y la colocó en el horno. El pan comenzó a inflarse de inmediato, dorándose con un aroma tan intenso que Mateo no pudo evitar cerrar los ojos. «Traigo hambre», dijo el forastero, «pero más de fe que de pan». El panadero lo miró, sin palabras. En su pecho, algo desconocido se movió, como un recuerdo antiguo que volvía a despertar. Mientras el pan se cocía, afuera el viento soplaba con fuerza, levantando polvo en las calles. Dentro del local, en cambio, el aire se volvió más cálido, casi sagrado, como si la tormenta hubiera decidido detenerse justo en la puerta. El día avanzó lentamente, y la panadería comenzó a llenarse del aroma del pan recién horneado. Don Mateo observaba de reojo al forastero, que trabajaba con calma, amasando sin prisa, como si cada movimiento tuviera un significado profundo. Las manos de aquel hombre parecían conocer el oficio desde siempre, pero más que eso, conocían el ritmo del alma. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, su voz tenía una serenidad que desarmaba. Doña Clara, intrigada, salió del cuarto con una manta sobre los hombros. «¿Y este señor?», preguntó con suavidad. Mateo dudó un instante antes de responder. «Dice que busca trabajo, que sabe amasar». La mujer sonrió apenas. «Tiene buena presencia. No todos los que llegan de paso traen en los ojos tanta paz». El forastero levantó la mirada y asintió con respeto. «Buenos días, señora. Espero no causar molestia. Solo vine a ayudar mientras haya pan que hornear». «El pan siempre hace falta, hijo», respondió ella, «pero más falta hace quien lo hornea con corazón». Mateo sintió una punzada de vergüenza. Volvió a concentrarse en el horno. A cada minuto que pasaba, el calor parecía distinto, más suave, más constante, como si el fuego obedeciera a la presencia de aquel hombre. Cuando el primer lote estuvo listo, Jesús tomó una hogaza entre sus manos, la colocó sobre el mostrador y, sin decir palabra, la partió en dos. El sonido del pan al quebrarse resonó con una claridad extraña, profunda, como si el aire mismo contuviera el aliento. Luego, ofreció una mitad a Mateo. «Come», dijo simplemente. El pan no se hizo para quedarse solo. El panadero lo miró con duda. «No suelo comer en el trabajo, entonces hoy haz una excepción». El pan no alimenta solo el cuerpo, sino lo que se endurece dentro de uno cuando se olvida de compartir. Mateo tomó la mitad del pan. Aún estaba caliente. Al probarlo, un sabor distinto lo sorprendió. Era más dulce, más vivo, como si cada miga tuviera un eco antiguo que le recordaba algo perdido. Cerró los ojos un momento y sintió un calor subirle al pecho. «¿Qué le pusiste?», preguntó con una sonrisa nerviosa. «Nunca probé algo así». Jesús lo observó. «Solo harina, agua, levadura y fe. Lo mismo que tú usas, pero sin miedo». Doña Clara, desde la mesa, lo escuchó con atención. Su tos había cesado. Sonrió y dijo con voz suave: «Ese pan sabe a esperanza». «Así debería saber siempre», respondió el forastero. Durante horas trabajaron juntos. El horno parecía inagotable. Cada vez que Mateo sacaba un lote, había otro listo para entrar. El fuego no disminuía, aunque no agregaran más leña. Luisito regresó del colegio y se detuvo, sorprendido al ver el mostrador repleto de pan. «Papá, ¿cómo hiciste tanto?», preguntó. «No lo sé», admitió Mateo, mirando al forastero. «Creo que hoy el pan decidió quedarse». Jesús sonrió, limpiándose las manos. «El pan no se queda, Mateo.
Se multiplica cuando se ofrece con gratitud. El muchacho tomó un bolillo y lo mordió. Está diferente, más vivo. Tal vez porque hoy lo amasamos entre dos corazones despiertos, respondió Jesús, mirándolo con ternura. Mateo no dijo nada, pero en su interior algo se movía. Por primera vez en mucho tiempo sentía ligereza. El peso de los días anteriores parecía disiparse con cada hogaza que salía del horno. Al caer la tarde, Jesús se sentó frente al mostrador y observó cómo el sol pintaba de oro las paredes. Mañana, dijo con calma, el pan tendrá otro destino. Pero hoy, come y descansa. La jornada aún no termina, y lo más difícil no está en el trabajo, sino en abrir el corazón. Mateo lo miró sin comprender del todo, pero en silencio asintió. Afuera el viento soplaba suave. Dentro, el olor del pan llenaba cada rincón como una promesa. Y aunque no lo supiera, aquel día marcaría el inicio de algo que ni siquiera los milagros podrían deshacer. La mañana siguiente amaneció limpia, con un cielo azul profundo y un aire fresco que olía a pan y esperanza. Don Mateo despertó antes del alba, impulsado por una energía que hacía tiempo no sentía. Encendió el horno y al mirar alrededor notó algo extraño. No quedaban restos del pan del día anterior. Las bandejas estaban vacías, relucientes, como si alguien las hubiera limpiado con esmero durante la noche. Jesús ya estaba allí, sentado junto a la mesa, amasando en silencio. Su presencia era tranquila, serena, y la luz del amanecer parecía rodearlo con naturalidad. «Buenos días, Mateo», dijo con voz apacible. El pan de ayer cumplió su destino. El panadero lo observó con curiosidad. «¿A qué te refieres?» «A que alimentó más bocas de las que imaginas». Mateo frunció el ceño. No entendía del todo, pero no quiso insistir. Comenzó a trabajar a su lado, siguiendo el ritmo pausado del forastero. Cada movimiento del amasado era una oración muda. Cada golpe sobre la masa parecía marcar un compás secreto. Pasadas unas horas, el aroma del pan recién horneado comenzó a llenar la calle. Pero esta vez algo diferente ocurrió. Uno tras otro los vecinos empezaron a acercarse. Primero una mujer con su hijo, luego un anciano y más tarde un grupo de jornaleros que regresaban del campo. Ninguno tenía dinero en la mano, pero todos llevaban hambre en los ojos. Mateo dudó. «No puedo venderles a todos si no pagan», dijo en voz baja. Jesús lo miró con una sonrisa leve. «Nadie te pidió que vendieras, solo que alimentaras». El panadero se quedó quieto, indeciso. Pero cuando vio al primer niño tomar un pedazo y sonreír, algo dentro de él cedió. Comenzó a repartir pan, sin preguntar, sin contar. Lo increíble fue que, aunque el mostrador se vaciaba, las bandejas nunca quedaban del todo vacías. Cada vez que tomaba una pieza aparecía otra, igual de dorada, igual de tibia. Las mujeres se persignaban, los hombres murmuraban entre asombro y gratitud. Nadie entendía cómo era posible, pero el pan no se acababa. El aroma se esparció por todo el barrio y la gente llegó desde más lejos, atraída por la noticia. En medio de la multitud apareció Tomás, el hombre hambriento que había sido rechazado días atrás. Caminaba despacio, apoyado en un bastón improvisado. Cuando lo vio, Mateo sintió un vuelco en el pecho. Dejó el pan que sostenía y avanzó hacia él. «Tomás», dijo con voz temblorosa, «ven, come». El hombre lo miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «¿No me cerrarás la puerta esta vez?» «No, esta vez no». Jesús se acercó, tomó una hogaza y la partió en dos, colocándola en las manos de Tomás. «El pan que se comparte nunca falta», dijo. Tomás comió despacio, con lágrimas en los ojos. «No sé quién es usted», murmuró, «pero este pan tiene sabor a vida». Jesús lo observó en silencio, con una ternura que parecía envolverlo todo. Mateo miró el mostrador. Había más pan del que recordaba haber horneado. Su mente no alcanzaba a comprender, pero su corazón sí. Se sintió pequeño, frágil, y al mismo tiempo lleno de una paz que no conocía desde su infancia. El bullicio del pueblo crecía.
Algunos decían que era un milagro, otros que el panadero había sido bendecido. Pero Jesús, sin decir palabra, siguió amasando, con la misma calma con la que había llegado. Cuando la tarde comenzó a caer, el último visitante se marchó agradecido. El olor del pan seguía en el aire, persistente, dulce como si quisiera quedarse para siempre. Mateo se acercó al forastero, incapaz de contener la emoción. «No entiendo lo que pasó hoy». Jesús lo miró con serenidad. «No necesitas entenderlo. Solo recuerda que el pan no se multiplica en las manos, sino en el corazón que lo ofrece». El panadero asintió en silencio. Afuera, el sol se ocultaba detrás de las montañas, y por primera vez en muchos años, don Mateo sintió que el horno de su alma volvía a encenderse. La noche cayó sobre San Cristóbal con un silencio distinto. El aire olía a leña y a pan recién hecho, pero también a algo invisible, una calma que parecía venir de otro tiempo. Don Mateo apagó el horno y se sentó frente al mostrador. Jesús seguía allí, en silencio, mirando las brasas que aún brillaban como ojos dormidos. «Nunca había visto algo así», dijo Mateo con voz baja. «No entiendo cómo fue posible». Jesús lo miró sin sorpresa. «El pan siempre alcanza cuando se comparte. Solo olvidamos creerlo». «Pero esto fue un milagro», insistió el panadero, buscando en sus palabras una lógica que no hallaba. «No», respondió el forastero. «Fue un recordatorio». Mateo frunció el ceño. «¿De qué?» Jesús se levantó y colocó sus manos sobre el mostrador. «De que el pan no se multiplica por el fuego, sino por la fe que lo ofrece. Tú amasaste con las manos, pero hoy por fin el horno encendió tu corazón». Las palabras resonaron en el local como si el aire mismo las guardara. Doña Clara, desde la habitación, escuchaba en silencio. Su respiración era suave, tranquila, como si algo la hubiera aliviado durante el día. Luisito dormía en el rincón, abrazado a una manta. Mateo bajó la mirada, conmovido. «Toda mi vida hice pan con miedo», admitió. «Miedo a no vender, a no tener, a perder lo poco que logré». Jesús asintió. «Y en ese miedo cerraste la puerta a quien más lo necesitaba, pero también se puede volver a abrir». El panadero tragó saliva. «¿Quién eres realmente?», preguntó, sintiendo que la voz le temblaba. Jesús lo miró con ternura. «Algunos me llaman Jesús». El nombre quedó suspendido entre ambos, como un eco que no se atreve a desaparecer. Mateo sintió que el corazón le latía tan fuerte que apenas podía respirar. Se levantó lentamente, con la mirada fija en aquel hombre que ahora parecía brillar bajo la luz del horno. «¿Jesús?», susurró, incrédulo. El forastero sonrió. «El mismo que parte el pan con los hambrientos y cura las manos endurecidas por el trabajo». El panadero retrocedió un paso. «No puede ser. Yo no soy digno de esto». «Cerré mi tienda a un hombre con hambre. Lo rechacé». Jesús se acercó y puso una mano sobre su hombro. «El que niega el pan por miedo puede volver a ofrecerlo con amor. Lo importante no es el error, Mateo, sino lo que haces después». Los ojos del panadero se llenaron de lágrimas. «No merezco que estés aquí». «Nadie lo merece», respondió Jesús con serenidad. «Por eso estoy». Mateo miró el mostrador. Sobre la madera quedaban migas del pan que se había repartido durante el día. Jesús tomó una de ellas, la sostuvo entre los dedos y dijo: «Aquí también hay lugar para los que tienen hambre». En ese instante, algo inexplicable ocurrió. El pan que quedaba sobre la mesa comenzó a partirse solo, trozo por trozo, sin manos que lo tocaran. De cada pedazo se desprendía un aroma intenso, como si el aire se llenara de vida. Las brasas del horno encendieron un resplandor dorado que iluminó las paredes. Mateo cayó de rodillas, temblando. No podía apartar la vista. Sentía el calor recorrerle el cuerpo, no como fuego, sino como perdón. «Señor», susurró entre sollozos, «¿por qué aquí? ¿Por qué yo?». Jesús respondió con una voz serena que parecía venir de todas partes:
porque en el corazón más endurecido siempre hay un horno esperando encenderse. La luz comenzó a desvanecerse poco a poco. Las llamas del horno volvieron a su brillo normal, y el pan, partido sobre el mostrador, quedó quieto. Jesús lo miró una última vez y dijo con calma: «Sigue partiendo el pan, Mateo. No dejes que se enfríe el alma». El panadero asintió en silencio, mientras una lágrima caía sobre la madera tibia. Afuera, el viento soplaba suave, y el pueblo dormía sin saber que, esa noche, el panadero de San Cristóbal había visto a Dios romper el pan en su mostrador. El amanecer trajo consigo un murmullo diferente. Desde temprano, las calles de San Cristóbal comenzaron a llenarse de voces, pasos y preguntas. La noticia del panadero del milagro se había extendido por todo el pueblo. Nadie sabía explicar lo ocurrido, pero todos querían ver con sus propios ojos aquel lugar donde, decían, el pan no se terminaba y la fe tenía aroma a trigo. Don Mateo abrió la panadería con las manos temblorosas. El recuerdo de la noche anterior lo acompañaba como una llama viva. Aún podía sentir el calor del mostrador, donde Jesús había partido el pan. Por un instante pensó que todo había sido un sueño, pero las migas seguían allí, intactas, como testigos silenciosos de lo imposible. Luisito lo ayudaba a colocar las bandejas mientras observaba la fila que se formaba fuera. «Papá, hay gente de otros barrios», dijo sorprendido. «Vienen con bolsas, con canastos, hasta con flores». Mateo respiró hondo. «Déjalos entrar, hijo. Nadie se queda sin pan hoy». Doña Clara salió despacio, apoyada en la pared. Tenía el rostro más sereno, el color había vuelto a sus mejillas. «No había visto la panadería tan llena desde hace años», murmuró con una sonrisa. «Pero lo que traen en la mirada no es hambre de pan, Mateo, es hambre de esperanza». El panadero asintió. Miró al cielo y en voz baja dijo: «Si él vuelve hoy, quiero que me encuentre trabajando». Las puertas se abrieron y la multitud comenzó a entrar. Mujeres con niños en brazos, ancianos apoyados en bastones, hombres del campo cubiertos de polvo. Todos pedían con humildad, pero nadie discutía, nadie empujaba. Había un silencio reverente, como si supieran que algo sagrado los observaba. Mateo repartía pan sin mirar las monedas. A cada persona que extendía la mano, respondía con un gesto de gratitud. No contaba las piezas, ni los costales, ni las bandejas. Y sin embargo el pan seguía apareciendo, caliente, dorado, como si el horno nunca descansara. Luisito, maravillado, exclamó: «Papá, no se acaba. Cada vez que tomo uno, hay otro igual». Mateo sonrió. Así es como la fe amasa su propio milagro. Desde el fondo del local el padre Rafael observaba con ojos húmedos. Se acercó al panadero y dijo con voz baja: «Dios ha tocado este lugar». «Pero no olvides, Mateo, que los milagros no se hacen para admirarse, sino para compartirse». «Lo sé, padre», respondió él. «Este pan no es mío, yo solo cuido el horno». Entre la multitud, Tomás se abrió paso lentamente. Caminaba sin bastón, erguido, con una expresión distinta, limpia. Cuando llegó al mostrador, Mateo lo reconoció y sus manos temblaron. «Tomás», susurró, «¿cómo estás?» El hombre sonrió. «Vivo, y eso ya es más de lo que esperaba. Vine a ayudarte, si aún me dejas». «Esta panadería siempre tendrá lugar para quien conoce el hambre», respondió el panadero. Ambos comenzaron a trabajar lado a lado, repartiendo pan, llenando las manos vacías. Afuera la fila seguía creciendo, pero nadie se impacientaba. Cada persona que salía llevaba algo más que pan. Llevaba un brillo nuevo en los ojos, una paz que no se compraba. Al caer la tarde, el sol pintó de dorado las paredes del local. La gente comenzó a cantar espontáneamente, agradeciendo. Entre las voces, Mateo creyó escuchar una que conocía demasiado bien, una voz serena que decía: «El pan no se guarda, se comparte». Buscó con la mirada, pero no vio a Jesús. Sin embargo, sintió su presencia en cada sonrisa, en cada mano que se extendía, en cada trozo de pan que desaparecía para renacer en otra parte. Cuando el último visitante se marchó,
El padre Rafael colocó una vela sobre el mostrador. Este lugar, dijo, ya no es solo una panadería, es un altar que huele a misericordia. Mateo miró las brasas encendidas y respondió con calma. No sé si fue un milagro, padre, pero desde ayer, cada vez que parto el pan, siento que no estoy solo. Afuera, las campanas del templo comenzaron a sonar, como si confirmaran sus palabras, y el pueblo entero, por primera vez en mucho tiempo, creyó que la fe también podía tener el sabor simple del pan caliente. El amanecer llegó con un brillo tenue, dorando los tejados del pueblo. San Cristóbal despertaba en calma, pero en la panadería el aire tenía un silencio distinto, casi sagrado. Don Mateo encendió el horno, aunque no hacía falta. El fuego parecía encenderse solo, como si supiera que ese día no sería igual a los demás. Jesús estaba sentado junto al mostrador, observando cómo el humo se elevaba lentamente. Su mirada era tranquila, serena, como si esperara el momento exacto para decir algo que debía quedarse grabado. «Hoy el pan huele diferente», dijo Mateo, intentando romper el silencio. Jesús sonrió. «Huele a despedida». El panadero bajó la cabeza. «¿Te irás? El pan de un pueblo no necesita que yo me quede, solo que lo sigan partiendo con amor». Mateo respiró hondo. Quiso hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Había tanto que agradecer, tanto que preguntar. Jesús se levantó, caminó hacia el horno y pasó su mano por el borde de piedra. «Cuando amases, recuerda esto. El fuego del pan y el fuego del alma son el mismo. Ambos deben cuidarse o se apagan». Luisito entró, con el rostro aún somnoliento. Al ver al forastero, sonrió. «¿Señor Jesús ya se va?» «Sí, muchacho. Hay otros hornos esperando». El niño frunció el ceño. «¿Y si aquí también te necesitamos?» Jesús se agachó hasta quedar a su altura. «Ya no me necesitan, Luisito. Tu padre aprendió a encender el horno del corazón. Y tú, algún día, encenderás el tuyo». Doña Clara apareció en la puerta, envuelta en su chal. Su rostro, antes enfermo, lucía más vivo que en mucho tiempo. «Gracias», dijo con voz temblorosa. «No sé cómo explicarlo, pero desde que llegaste siento paz». Jesús la miró con ternura. «La paz no llega conmigo, Clara. Siempre estuvo aquí esperando que la dejaran entrar». Tomás, que había dormido en la trastienda después de una larga noche de trabajo, se acercó también. «No sé qué fue lo que hiciste, Señor, pero esta panadería ya no es la misma». «Yo no hice nada, Tomás. Solo toqué el pan. El resto lo hizo la fe de quienes lo hornearon». El silencio volvió a llenar el lugar. Afuera se escuchaba el canto de los gallos y el rumor de las campanas llamando a misa. Jesús se dirigió hacia la puerta. Mateo, incapaz de contenerse, dio un paso adelante. «¿Volverás algún día?» Jesús lo miró y respondió con calma. «Cada vez que partas el pan yo estaré aquí». El panadero sintió un nudo en la garganta. Sus ojos se humedecieron. «No sé si sabré hacerlo sin ti. Ya sabes hacerlo. Solo recuerda lo que te enseñé. No hornees por miedo, ni vendas por necesidad. Hornea para alimentar». Jesús colocó una mano sobre el mostrador. En la madera, el calor dejó una marca leve, una huella redonda, como si una llama hubiera besado la superficie. «Esta será mi señal», dijo. «No permitas que se borre». Luisito se acercó y tocó la huella. «Está tibia». Jesús asintió. «Mientras siga así, el pan no faltará». Salió sin prisa, con paso firme. El viento entró detrás de él, moviendo el aire con un susurro suave. Mateo, Clara, Luisito y Tomás lo vieron alejarse por la calle empedrada hasta perderse entre la neblina. Nadie habló. Cuando por fin el panadero volvió a mirar el mostrador, la huella seguía allí, brillando débilmente bajo la luz del amanecer. Puso su mano sobre ella y cerró los ojos. Sintió el calor, el mismo de la primera vez que encendió el horno siendo joven. «Prometo no dejar que se enfríe», murmuró. Tomás comenzó a preparar la harina. Luisito avivó el fuego. Doña Clara acomodó las canastas. Y mientras el primer pan del día se horneaba,
Una brisa cálida recorrió el local, trayendo consigo un aroma familiar. Era el olor del pan y de la fe, el mismo que aquel forastero había dejado impregnado en cada rincón, recordando a todos que los milagros, a veces, se quedan donde el corazón aprende a compartir. El tiempo comenzó a pasar con una suavidad nueva en San Cristóbal. La panadería de don Mateo, antes silenciosa y olvidada, se convirtió en un lugar donde el olor del pan se mezclaba con la esperanza. Desde la partida de Jesús, el fuego del horno nunca volvió a apagarse del todo. Cada amanecer traía el mismo calor, como si la huella en el mostrador siguiera viva, recordándoles que el milagro no había terminado. Don Mateo trabajaba con otra mirada, con un ritmo distinto. Ya no contaba las monedas ni las piezas vendidas, contaba las sonrisas de quienes recibían el pan. La gente del pueblo comenzó a llamarlo el panadero del alma, no porque su pan fuera mejor, sino porque cada trozo tenía algo que no se podía comprar: consuelo. Tomás, el antiguo indigente, ahora era su ayudante. Llevaba el delantal con orgullo y cada vez que amasaba recordaba la primera vez que Jesús le entregó un pedazo de pan. «¿Sabes, Mateo?», le decía mientras trabajaban. Cuando uno pasa hambre, aprende que el pan no solo calma el cuerpo, sino el corazón. El panadero asentía. Por eso ahora amasamos despacio, porque cada pan debe tener tiempo para respirar. Doña Clara, que había recuperado fuerzas, ayudaba en el mostrador. Su tos había desaparecido y en su mirada se notaba una paz que no había sentido en años. Luisito, ya casi un joven, aprendía a hornear con paciencia. Su padre le repetía: «No se trata de cocinar rápido, hijo. El pan, como la fe, necesita su tiempo. Si lo apuras, se rompe». Cada tarde, después de repartir pan a los vecinos, don Mateo se acercaba al mostrador y colocaba su mano sobre la marca que Jesús había dejado. Sentía aún el calor, leve pero constante. Nunca hablaba de ello en voz alta, pero sabía que en esa huella había algo más que madera quemada. Era una promesa. El padre Rafael visitaba la panadería con frecuencia. Se sentaba a observar, sin interrumpir. «Este lugar se ha convertido en un refugio», dijo un día mientras tomaba café. «La gente viene no solo por pan, sino por consuelo». «No lo planeé así», respondió Mateo. «Solo seguimos amasando». El sacerdote sonrió. Así trabaja Dios, entre las manos que no buscan gloria. Poco a poco, los cambios se extendieron por el pueblo. Nadie pasaba hambre. Los vecinos comenzaron a ayudarse unos a otros. Si una familia no podía pagar, otra lo hacía por ellos. La panadería se convirtió en punto de encuentro, donde las conversaciones eran más dulces que el pan de canela. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de las montañas, Luisito le preguntó a su padre: «¿Crees que Jesús volverá algún día?». Mateo lo miró con ternura. «Él nunca se fue, hijo». «¿Y cómo lo sabes?». El panadero señaló el mostrador. «Porque cada vez que partimos el pan, él vuelve a estar aquí». Esa noche el horno ardió con una llama más viva de lo normal. El pan salió dorado, perfecto. Tomás, al verlo, dijo en voz baja: «Parece que alguien más amasó con nosotros». Mateo sonrió. Tal vez lo hizo. Al día siguiente, el pueblo entero se reunió frente a la panadería. Era el aniversario del milagro. No hubo discursos ni ceremonias, solo una gran mesa de madera donde todos compartieron pan. Ancianos, niños, campesinos, todos reían y comían juntos, recordando el día en que un hombre cerró su tienda ante un hambriento y el cielo mismo decidió abrirla de nuevo. Cuando cayó la tarde, Mateo miró a su familia y al pueblo reunido. El viento soplaba suave, trayendo el aroma del pan recién hecho. Colocó la mano sobre la huella en el mostrador y murmuró: «El pan sigue vivo». Y así era. Porque el fuego que Jesús había encendido en aquel horno no solo cocía harina, sino también corazones. En cada hogaza, en cada sonrisa, en cada palabra compartida, el milagro seguía respirando, invisible pero presente, como un pan que nunca se enfría. Los años pasaron y San Cristóbal cambió lentamente,
aunque el corazón del pueblo siguió latiendo en el mismo lugar. La pequeña panadería de don Mateo. Ya anciano, caminaba despacio, con el cabello blanco y las manos marcadas por la harina y el tiempo. Aún así, cada amanecer seguía encendiendo el horno con la misma devoción de aquel día en que todo comenzó. El mostrador seguía igual, con su madera gastada y el mismo brillo cálido. La huella de Jesús aún permanecía allí, visible, imborrable, como si el fuego la mantuviera viva desde dentro. Muchos decían que, por las noches, la marca desprendía un leve resplandor, y que cuando el viento soplaba, el olor del pan se extendía más allá de las calles, como si el propio cielo respirara entre las montañas. Luisito, ya adulto, era quien horneaba ahora. Tenía la misma paciencia que su padre y los mismos ojos tranquilos. Cada vez que partía una hogaza, recordaba las palabras que había escuchado de niño. El pan no se guarda, se comparte. A su lado Tomás, envejecido pero fuerte, ayudaba a repartir pan a los necesitados tal como habían prometido. Don Mateo ya no trabajaba tanto. Se sentaba junto a la ventana observando el ir y venir del pueblo, mientras escuchaba el crepitar del fuego. A veces hablaba solo, en voz baja, como si conversara con alguien invisible. «No me olvidé de tu promesa», decía. «Sigo partiendo el pan, como tú me enseñaste». Un día llegó un viajero. Venía del norte, con la ropa cubierta de polvo y los zapatos gastados. Preguntó por la panadería de la que tanto había oído hablar. Decían que allí el pan tenía un sabor distinto, imposible de explicar. Entró despacio, mirando todo con asombro. Luisito lo recibió con una sonrisa. «Bienvenido, amigo. ¿Busca pan?» «Sí», respondió el viajero. «Pero más que pan, busco la historia que aquí se cuenta. Dicen que, hace años, algo milagroso ocurrió en este lugar». Don Mateo escuchó desde su rincón y levantó la vista. «¿Quieres oír esa historia?», preguntó con voz cansada pero firme. «Sí, señor», contestó el viajero, acercándose. «Quisiera entender por qué todos dicen que aquí se siente algo distinto». El viejo panadero asintió y señaló el mostrador. «Todo empezó ahí. Un día, un hombre vino a mi puerta pidiendo pan, y yo se lo negué. Creí que hacía lo correcto, pero en realidad cerré la puerta de mi alma. Esa misma noche el cielo me envió una lección que jamás olvidé». El viajero lo escuchaba en silencio. Mateo continuó, su voz quebrándose con la emoción. «Aquel hombre regresó, no con reproches, sino con amor. Me enseñó que el pan no es solo harina ni fuego, es compasión, y cuando se parte con fe, se multiplica». El joven miró la marca sobre el mostrador. «¿Y esa huella?», Mateo sonrió. «Fue lo que él dejó cuando partió el pan. Nadie ha podido borrarla, y no debe borrarse». Hubo un largo silencio. El viajero, conmovido, tomó un trozo de pan que Luisito le ofreció. Lo probó despacio. «Tiene un sabor distinto», dijo. «No sabría decir a qué, pero reconforta». Mateo asintió. «Sabe al alma». El viejo panadero cerró los ojos y respiró hondo. El olor del pan, el calor del horno y el murmullo del pueblo se mezclaron en un solo latido. Su voz, apenas un susurro, rompió el silencio. Jesús vino a recordarnos que el hambre más dura no es la del estómago, sino la del corazón, y mientras haya pan que compartir habrá milagros que contar. El viajero bajó la cabeza, agradecido. Afuera, las campanas del templo repicaron con suavidad. Cuando el día terminó, Luisito colocó la última hogaza sobre el mostrador, justo sobre la huella. El panero anciano sonrió y con un suspiro apoyó la mano sobre el calor leve que aún emanaba de la madera. El eco del milagro seguía allí, invisible pero eterno, recordando a todos que el amor, como el pan, solo vive cuando se comparte.